Bien, estamos al aire. Bueno, sí, yo he recortado nomás. Ok, lo que vamos a ver hoy es la parte de interfaz I2C. Es bastante similar, ¿sí?, el funcionamiento de CPI. De hecho, al final lo vamos a comparar entre los dos para ver las ventajas y las desventajas de una y de la otra. Incluso algunos fabricantes de microcontroladores en su microcontrolador incluyen un solo módulo para manejar ya sea CPI o I2C, ¿sí? Esto desde el punto de vista del fabricante es fantástico, tiene un solo módulo para manejarlo, pero desde el punto de vista del usuario no tanto, porque o uso CPI o uso I2C. No puedo usar las dos cosas en simultánea en el mismo módulo. Puede haber un micro que tenga dos módulos y puedo configurar uno en I2C y el otro en SPI, por supuesto. Pero bueno, tienen algunas características similares, no tantas, pero ya vamos a ver que, por ejemplo, I2C tiene sus ventajas y también sus desventajas respecto de SPI. Hago un pequeño repaso de lo que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior hemos terminado primero con interfaz RS435, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto primero RS232? Luego vimos RS422, que era una evolución 232 que nos permitía hacer conexiones multipunto, ¿sí? Y tenía la característica de poder alcanzar mayores distancias gracias a la interfaz diferencial, ¿sí? Pero el RS422 tenía un número bastante limitado de dispositivos que se podían conectar y el RS435 lo expandía bastante, ¿sí? Hemos visto que el RS422 y 435 compartían las mismas tensiones, velocidad y distancias, pero las características eléctricas mejoraban y tenían un mejor direccionamiento también, algo necesario para poder manejar mayor número de dispositivos. Y luego vimos también el uso de algunos circuitos que nos permitían adaptar niveles de tensión a los requeridos por las normas. ¿Se acuerdan el nombre de alguno? El más fácil para adaptar niveles de RS232. Fabricaba la empresa Maxim. Si no fuera Maxim, fabricaba un integrador que compatibilice RS232. ¿Cómo le llamaría? Max 232. Y vimos que este dispositivo tenía 4 líneas, 2 que convertían de TTL a RS232 y 2 que convertían de RS232 a TTL, ¿sí? Por lo tanto, en modo dual modem podría conectar 2 dispositivos en full duplex, o podría utilizar para hacer, sería para conectar claro, 2 dispositivos de cada lado en full duplex, o para conectar un solo dispositivo de cada lado en full duplex con control de flujo, que eran las líneas RTS y CTS. ¿Se acuerdan? Bueno, supongamos que se acuerdan. Eso es lo que vimos en la clase pasada, y luego pasamos a la interfaz SPI, que es lo último que vimos. Las siglas salían de Serial Peripheral Interface, y era un estándar de facto para comunicaciones de corta distancia. Normalmente, ni siquiera conexiones que salgan de la placa. El SPI se utiliza para comunicar integrados o componentes que están dentro de la misma placa, ¿sí? O sea, por pistas dentro del cobre, ¿sí? Normalmente, con alguna aplicación en la que les mencioné que se utilizaba, había una que era muy común. ¿Se acuerdan? ¿En dónde se utilizaba el SPI? En la micro CD, en la tarjeta, bueno, que CD. También sí, en la misma interfaz eléctrica, es exactamente lo mismo con factor de forma más grande. En las memorias CD y micro CD, ¿sí? Esas utilizan SPI. De hecho, en la clase 4, si no me equivoco, utilizaban un solo canal de comunicaciones SPI. Eso nos da la idea de que si estamos transmitiendo archivos a una memoria, quiere decir que la velocidad era bastante más alta que los 9600 bits por segundo que utilizaba la UART, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos el orden que andaba la velocidad de SPI? Bueno, podríamos llegar ya al orden de los megabits por segundo, ¿sí? Podríamos tener velocidades de 8 megabits por segundo, y si no me equivoco, con el cuestión llegan hasta 20 megabits por segundo, ¿sí? Entonces ya teníamos velocidades bastante más altas que las que veníamos viendo con las otras normas. Es una comunicación sincrónica, full duplex, lo cual quiere decir que ambos dispositivos pueden hablar al mismo tiempo, y de tipo master-slave, o sea, yo tengo un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo, ¿sí? ¿Cuál es el temita del full duplex? El maestro, si se acuerdan, al ser quien dictamina la comunicación, mientras yo le mando un mensaje al esclavo, al slave, el slave tiene que responderme un mensaje también. Si yo le estoy preguntando la hora, no me puede devolver la hora al mismo tiempo porque todavía no sabe que le estoy preguntando la hora.
Ahora, si yo le pregunto la hora, él me devuelve todo en cero, un dato dummy, ¿sí? Un dato descartable. Ahora le pregunto la temperatura, él me va a devolver la hora. Ahora le pregunto la presión, él me va a devolver la temperatura. Y ahora ya no le pregunto nada y me va a devolver la presión. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? Como son comunicaciones en simultáneo, no puede responderme la pregunta que yo le estoy haciendo efectivamente en el momento. ¿Sí? Por una simple cuestión de causalidad. No puede saber de antemano lo que estoy preguntando. Otra forma de comunicación que se suele utilizar, esto ya acabamos de ver en comunicación de software, es te pregunto la temperatura y te mando un dato dummy para que me responda la temperatura. Después te pregunto la presión y te mando otro dato dummy para que me devuelva la presión. Después te pregunto la humedad y te mando otro dato dummy para que me devuelvas la humedad. Obviamente un poco más ineficiente, ¿sí? Estoy realizando 6 transacciones para hacer 3 lecturas. De la otra forma, solamente haciendo 4 transacciones, yo podría haber leído los 3 datos. ¿Se entiende? ¿Vamos acá? Bien, ya estamos repasando de lo que vimos en SPI la clase pasada. Vimos que era muy versátil y flexible, era bastante simple y de bajo costo. Una de las mayores ventajas que tiene SPI al ser sincrónica es que no tenía overhead. ¿Sí? No tiene overhead porque solamente mando el dato que quiero enviar. Entonces, no necesito agregarle bit de start ni bit de stop porque la comunicación es totalmente sincrónica. Hay una línea de clock, lo cual por supuesto encarece el tener que agregar una línea más, pero nos permite alcanzar velocidades más grandes al no tener que agregarle ningún overhead al dato, como en la comunicación serie. ¿Se acuerdan? En UART tenemos bit de start, bits de paridad y bit de stop. Bueno, eso en este caso en SPI no existía. Permite la conexión de varios dispositivos en paralelo y mediante la conexión encadenada. Se acordarán que teníamos la línea de chip select, mediante la cual el maestro indicaba a los esclavos cuál era el que tenía que estar recibiendo el mensaje, ¿sí? Entonces, de esa manera habilitaba uno solo de los dispositivos y solamente hablaba con él. O teníamos la conexión encadenada, en la cual teníamos una estructura en la que el maestro se conectaba con uno de los slaves, ese slave se conectaba con el otro y ese otro slave con el otro, y el último de la cadena volvía al maestro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a suponer que sí. Y vimos que tenemos 4 modos de operación distintos que dependían de la polaridad y de la fase que le demos al reloj. ¿Sí? Teníamos el modo 0, 1, 2 y 3. Podríamos ponerle que cuando definíamos la polaridad, podemos definir que el estado de reposo del reloj sea una marca o que el estado de reposo del reloj sea un espacio. Y podemos definir que el cambio del bit de dato sea durante la transición de reposo a activo del reloj o que sea durante la transición de activo a reposo del reloj. Eso es lo que nos daba los 4 modos distintos de configuración. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Por supuesto. Era un protocolo muy simple que no tenía control de flujo, ¿sí? El control de flujo no es necesario dado que en una conexión sincrónica no hace falta que el dispositivo esclavo me indique cuándo quiere mandar mensaje, o que el maestro le indique al esclavo que estoy por mandar un mensaje. Al ser sincrónico, los datos se envían de manera controlada por la estación principal y no teníamos ningún protocolo de detección de errores, ¿sí? ¿Por qué no? Porque la idea de SPI es que sea para muy cortas distancias, donde los errores no deberían ser un problema. ¿Sí? ¿Estamos? No es la idea utilizar SPI para transmitir, por ejemplo, por infrarrojo un dato. ¿Sí? No van. De hecho, va a ser difícil mandar 4 señales distintas por infrarrojo, pero bueno, por nombrar algo, ¿sí? Por mencionar alguna idea. Y tampoco sería una buena opción transmitirlo con un cable muy largo. ¿Sí? Al no tener detección de errores, la estación que recibe el dato lo va a tomar como correcto. ¿Sí? Y podría haberle enviado un dato, decime la temperatura y interpretó autodestruirte. Podría meter un error. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con esto? ¿Qué vamos viendo hasta ahora? Vimos interfaces seriales, que se ve medio raro por el proyector. Vimos RS232. Ya vimos SPI, la clase pasada. Y nos quedarían 3 protocolos distintos: I2C, CAN y USB. El que vamos a ver hoy es justamente I2C. Empecemos. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Vamos a ver las diferentes características del protocolo, el esquema de conexión, que es bastante simple, ya van a ver que es incluso más simple que en SPI, el protocolo de comunicación, cómo son las tramas que se envían, los esquemas de direccionamiento, porque SPI I2C me permite direccionar los dispositivos, el clock stretching, que ya vamos a ver de qué se trata, arbitraje del bus, que es
como no sé, el bus se comparte, hay unas normas de arbitraje para definir quién del dispositivo tomó posesión del bus, y luego lo vamos a comparar, como les decía, con SP. Empecemos. ¿Qué significa I2C? Bueno, significa básicamente Inter-Integrated Circuit. Antes, o al principio, se le llamó IIC, era difícil de pronunciar, ¿sí? Era complicado de entender, entonces se lo cambió por I2C, ¿sí? Porque tiene dos I, pero, como somos ingenieros, la rebusqué un poco más, estas dos I como que se están multiplicando, bueno, I cuadrado C. No es un I más, para que digamos I2, y lo último sería 2I, no I2. Entonces, la compliqué un poquito más. Van a ver que en muchos lugares le llaman I cuadrado C en vez de I2C, ¿sí? Se le puede llamar de dos formas, estamos hablando exactamente de la misma norma, es solamente la diferencia el nombre. ¿Se entiende? Bien, es una interfaz bastante difundida y el protocolo lo desarrolló Philips no hace muchos años, en 1982, no me digan que me parecen muchos años, ¿sí? Yo no había nacido, yo podría decir que son muchos años, pero bueno, para la tecnología, digamos que no es un protocolo tan viejo, de hecho de todo el protocolo que vamos teniendo creo que es el más actual, y utiliza un bus sincrónico para la comunicación. Cada dispositivo se le va a asignar una dirección, ¿sí? Y la comunicación se efectúa entre un dispositivo controlador, que es el que le vamos a llamar master, y un dispositivo periférico, que va a ser el cliente. ¿Qué diferencia tiene respecto al CPI? Fundamentalmente es cálculo. En este caso yo voy a tener un solo bus para transmitir los datos. Entonces, o abre el master o abre el delay. No pueden hablar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Es como en la radio, en los walkie-talkie. Si yo hablo, aprieto el botón, hablo, ustedes escuchan, suelto el botón, ustedes lo aprietan, hablan y yo escucho, ¿sí? O habla uno o habla el otro, no podemos hablar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, esa es una de las primeras diferencias que tiene con SPI, que es Hard Duplex. Y me va a definir un sistema de arbitraje que permita que más de un dispositivo, o sea, varios dispositivos, puedan ser controlador del bus en diferentes momentos. ¿Qué significa esto? En este caso no va a haber un solo master, sino que pueden haber varios master conectados al bus, ¿sí? Y cada uno de ellos puede administrar el bus independientemente. ¿Cómo se define? ¿Quién lo toma? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es una cuestión de tiempos. Veamos. Esquema eléctrico. Utiliza solamente dos líneas, o sea, I2C solamente tiene dos cablecitos para comunicarse, ¿sí? A diferencia de SPI, que un poquito tenía 4, y que por cada dispositivo esclavo extra que agreguemos se agrega una línea más debido al chip select, salvo que utilizamos Daisy Chain. En este caso solamente utilizamos dos líneas, una línea SSL, que va a ser la línea Serial Clock Line, es la línea por donde se va a mandar la señal del reloj. Esto ya me está diciendo que es un protocolo sincrónico, ¿sí? Y una línea SDA, Serial Data Line, que es por donde se van a mandar los datos. Solamente tengo dos cablecitos, uno para el clock y uno para los datos, ¿sí? Todos los dispositivos se conectan con una resistencia pull-up externa conectada a BCC, ¿sí? Cada uno de los dispositivos va a tener una resistencia externa conectada a BCC, y esto va a definir una estructura de un bus que nos va a permitir que conectemos en paralelo una cantidad en principio indefinida de dispositivos, ¿sí? En principio, desde el punto de vista hardware físico, no habría un límite para la cantidad de dispositivos. Vamos a ver más adelante que sí hay algunas limitaciones en la cantidad de dispositivos, pero son bastante grandes. ¿Qué significa que es a conector abierto y tiene resistencia de pull-up? ¿Qué significa esto? En principio, si dos dispositivos quieren poner un 0 al mismo tiempo, no van a quemar nada, ¿sí? ¿Por qué? Si este dispositivo pone un 0 y este otro dispositivo también pone un 0, los dos pusieron transistores a masa que van a imponer una tensión de 0 voltios acá, pero limitada por la resistencia circular. Entonces, si uno quiere poner un 1, ¿qué es lo que hace? Abre el transistor. Entonces, si uno pone un 1 y el otro pone un 0, ¿sí? Este dispositivo está poniendo un 1 y este dispositivo está poniendo un 0, este cerró el transistor, pero este lo dejó abierto. No hay un corto ahí, porque al dejarlo abierto el transistor, si viene alguien más y si lo cierra, como son varias llaves en paralelo,
¿sí? Hay varias llavecitas. Yo cierro una y listo, la línea está a masa. Pero no se quema nada porque la otra llave no va. ¿Sí? Busquemos un ejemplo más físico. Imaginemos que aquí hay una barra de metal y tiene dos resortes en la punta. ¿Sí? Estamos todos parados en fila y está la barra colgando. Uno que agarre la barra y la baje, la barra está a cero. La barra bajó. Pero si la suelta y nadie más la agarró, la barra vuelve arriba. Y se queda arriba. ¿Sí? Ahora, si todos la bajamos a la barra, no pasa nada. ¿Sí? No va a haber una puja por la barra de que uno la quiere levantar y el otro la quiere subir. O sea, los dispositivos en I2C solamente bajan la barra. Cuando quieren que la barra esté arriba, la sueltan. Y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si no hay pull-up? Yo para poner un 0 tengo que bajar la barra y para poner un 1 la tengo que levantar. O sea, necesita el resortecito ese. Ese resortecito sería el pull-up, desde el punto de vista físico. Yo la bajo o la subo para poner un 0 o un 1. Supongamos que vos también detrás de la barra y cuando yo la quiero bajar, él la quiere subir. Seguramente va a terminar arriba porque él tiene más fuerza que yo, pero nos vamos a pelear un rato. 5 o 6 segundos voy a aguantar peleando, ¿sí? Ahí por la barra a ver quién la sube y quién la baja, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre tener pull-ups con salidas a colector abierto que tener directamente las salidas energizadas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto es algo necesario en este protocolo, dado que todos los dispositivos están conectados en paralelo. Entonces, yo no puedo estar imponiendo una tensión en el bus, porque si no, o sea, los dispositivos no pueden imponer un 1 en el bus, porque si no, no voy a evitar que los otros puedan imponer un 0. ¿Sí? Y al no haber otro canal para direccionar como en SPI yo tenía el chip select que me habilitaba a mí, yo no sé cuándo voy a tener que dejar la salida en el tercer estado, al colector abierto, ¿sí? En alta impedancia. Bueno, en este caso, al ser salida al colector abierto, todo el tiempo está alta impedancia, salvo que efectivamente yo esté imponiendo un 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Dicho sea de paso, el dispositivo maestro no solamente manda datos por el SDA, sino que también los lee. Entonces, por el mismo bus por donde yo mando datos, también tengo que leerlos. Básicamente, ¿qué significa esto? O yo estoy moviendo la barrita para poder mandar datos, o yo estoy parado mirando qué hace la barra, porque otro le está moviendo en aquella punta. ¿Se entiende? Parece un poco burda la explicación, pero me parece bastante práctica para entender qué es lo que hacen los pull-ups y los transistores de estos colector abierto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? Quiero que quede claro esto porque después cuando entren varios dispositivos paralelos y veamos cómo se mueve la línea, va a ser más fácil de entender si entienden la idea de funcionado este paralelo. ¿Okay? Los valores de la resistencia de pull-up no son muy críticos. ¿Por qué? Porque simplemente me van a definir qué tanta corriente circula por el bus. Pero no es crítico desde el punto de vista de que si circula 1 mA o 100 microamperes, va a circular el dato de todas maneras. ¿Sí? O sea, se va a poder leer el dato. Normalmente varía entre 1,8K y 47K, aunque el valor más común utilizado siempre es el de 10K. En muchos dispositivos, y no sé, ustedes compren sensores de diferentes tipos, siempre van a ver que en la salida de datos, donde diga SDA y SSL, van a encontrar dos resistencias, por lo general en montaje superficial, con el numerito 103, ¿sí? Que significa una resistencia de 10K. Es lo más común. Si nosotros bajamos mucho la resistencia, aumenta el consumo, pero hacemos que el sistema sea más inmune al ruido. ¿Se acuerdan que di el ejemplo de que al haber más corriente por el bus, teníamos una mejor relación señal-ruido? ¿Sí? Bueno, eso nos inmuniza un poco más al ruido y también mejora los tiempos de los flancos. ¿Por qué? Porque para que el flanco se establezca, no se olviden que hay capacidades parásitas. Las capacidades parásitas demoran las subidas o las caídas de los flancos, ¿sí? Porque hay que cargar esos capacitores. Si yo tengo resistencias más chicas, esos capacitores se cargan más rápido. Simplemente. ¿Sí? Entonces, la resistencia más chica mejora las condiciones de la comunicación, pero aumenta el consumo. Es cuestión de encontrar el balance en función de mi aplicación. Si no me importa el consumo, bueno, pongo una resistencia lo más chica posible. ¿Sí? La cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar al bus está dada por la suma de la capacidad entre los dispositivos. Yo debería hacer un análisis de cuánto vale la capacidad parásita de entrada de cada dispositivo y en base a eso
ver la sumatoria de todas para que no exceda de 400 picofarados, ¿sí? En la práctica normalmente se comunican pocos metros y creo que lo tenés que buscar. ¿Qué es lo que debería decir el dispositivo? Se ve. No es solo son pocos metros. En la práctica normalmente se comunican a distancias pequeñas, que eso ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? No tan pequeñas como SPI, este protocolo sí me permite salir de placas, comunicarme con placas que están a una determinada distancia, pero no llega al orden de los cientos o miles de metros como podía llegar con el RS435, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el funcionamiento general del protocolo? Uno de los dispositivos controlador, que va a ser el máster, va a iniciar la transferencia destinada a uno de los periféricos en particular, o sea, a uno de los esclavos. Se va a dirigir a uno de los dispositivos slave. El periférico va a seleccionar a partir de una dirección única que el controlador transmite, que el controlador va a transmitir por el vaso. O sea, lo primero que va a hacer el controlador es transmitir la dirección. ¿Cómo? Esto es una barra y ninguno de los dispositivos esclavos lo puede tocar porque el controlador está mandando, el controlador está en aquella esquina, mandando los datos, todos ven la barra. En función de si la dirección mandada es para mí o no, yo sigo escuchando o no a los datos que sigan después, ¿sí? Entonces lo primero que se manda es la dirección. Normalmente si usted compra un sensor, los sensores vienen con una dirección predeterminada de fábrica. Por decir algo, el sensor de temperatura tiene dirección 47 y el de presión la 53. ¿Qué pasa si pongo dos de presión? Bueno, la mayoría permite una reconfiguración. Entonces tendré que conectar uno solo primero, configurarlo, o de alguna manera apagar uno para poder configurar uno, el del otro, y cambiarle la dirección. Y después ya puedo trabajar con el otro con la dirección por defecto. ¿Sí? Bien. Normalmente el campo de dirección es de 7 bits, pero podría ser también de 10 bits, aunque no es tan común. ¿Se acuerdan que hemos dicho que, en principio, desde el punto de vista físico, no había limitación a la cantidad de dispositivos que yo puedo conectar, más allá de la resistencia, la capacidad máxima de 400 picofarados? Pero yo tengo dispositivos con 1 picofarad de capacidad máxima, ¿puedo conectar 400? No. ¿Por qué? Porque el direccionamiento lo limitaría a 128, ¿sí? Normalmente, si no me equivoco, no creo que la dirección del maestro, creo que no está predefinido. Voy a hacer. Si lo usé, lo sé, anotando con SPI. Con SPI he renegado más, por eso lo conozco más a fondo. Bien. El controlador va a suministrar siempre la señal del reloj, tanto para las lecturas como para las lecturas. El dispositivo que está encargando de controlar el bus siempre va a ser el encargado de también suministrar el reloj. Aunque yo esté leyendo, supongamos que yo quiero leer un dato, yo le mando el dato al dispositivo y después tengo que seguir mandando las señales del reloj para que ese dispositivo pueda tomar uso del bus y responderme la medición que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Pero solamente va a hacer uso, va a tomar control de la línea de datos, de la línea SC, de la línea SDA, y la sigue manejando el dispositivo controlador, ¿sí? En el caso que estamos utilizando solamente el micro y algunos sensores, el micro siempre se debería comportar como controlador, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? La línea SDA es por donde se van a transmitir los bits de datos encadenados, comenzando siempre por el más significativo. A diferencia de SPI, que yo podía definir, comenzaba por el más significativo o el menos significativo, acá no. En I2C, siempre el primer bit es el más significativo, ¿sí? Lo cual facilita un poco el desarrollo, porque yo sé que en cualquier sensor, el primer bit va a ser el más significativo y el último el menos. La línea SSL va a transportar la señal del reloj, ¿sí? Y la transferencia se va a realizar por bytes y puede ser tan larga como se desee. O sea, yo puedo establecer una comunicación de 2 bytes, 10 bytes, 100 bytes, 1 megabyte, ¿sí? No hay un límite en cuanto a la cantidad de bytes, pero siempre tiene que estar segmentada en bytes. ¿Qué quiere decir esto? Dicho sea de paso, que cuando hago el direccionamiento, tendré que mandar
8 bits para mandar una dirección de 0. ¿Sí? El controlador también termina la transacción, ya sea que estemos hablando de una lectura o de una escritura. O sea, ya van a ver que hay un protocolo para establecer cuándo se inicia la comunicación y cuándo finaliza. Pero todo sigue siendo sobre esas dos líneas, SDA y SSL. No hay más hilos que agregar a la parte de del conexionado. Funcionamiento detallado. Vamos un poquito más a fondo sobre cómo es el funcionamiento. Mientras el bus está libre, tanto las líneas SDA como SSL se mantienen en el nivel lógico alto. ¿Por qué? ¿Por qué le dejamos nivel alto y no nivel bajo? Porque hay pull-ups. ¿Sí? Si nadie está transmitiendo, todo el mundo soltó la barra se va para arriba. ¿Sí? ¿Entiendes? Con el bus libre, cualquier controlador puede iniciar una transferencia, siempre y cuando genere la condición de start. En este caso no estamos hablando de un bit de start, sino que estamos hablando de una condición de start. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa esta condición de start. La condición de start, ahora lo vamos a ver, se obtiene al bajar la línea SDA mientras se mantiene SSL en alto. O sea, yo primero mantengo la línea de clock en alto y bajo la línea de datos. Eso es lo que establecería una condición de start. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando un dispositivo controlador hace esto, todos los otros dispositivos, ya sean controladores o relay, ¿sí? Empiezan a escuchar. Prestan atención porque dicen, se está por enviar algo. ¿Sí? La primera línea que baja es la línea SDA. Y para terminar la transferencia, se genera una señal de stop, que es lo contrario. Se sube la línea SDA, mientras que SSL se lo mantiene en nivel alto. ¿Sí? Los cambios de bit en la línea SDA siempre se van a realizar con el reloj SSL en alto, en bajo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la línea baja, ¿sí? La línea de clock baja, durante ese estado bajo de la línea de clock, la línea de datos manda el bit correspondiente, ya sea un 1 o un 0. ¿Sí? Los cambios de bit, cuando el SSL es alto, los datos son válidos. O sea, cuando el SSL está en nivel alto, el dato se maneja. ¿Sí? Y las condiciones de start y de stop se distinguen porque no cumplen esa condición. Vamos a un gráfico para que entiendan un poquito mejor de lo que estoy hablando. Fíjense que en la condición de start hay un flanco de SDA y descendiente manteniendo el SSL a nivel alto. ¿Sí? Ahora, cuando el SSL está a nivel bajo, durante este estado de SSL de nivel bajo, el dato tiene que cambiar. O mantiene el nivel 0 o pasa a un valor 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero mandar a un 0 o un 1. Y el clock tiene su ciclo. ¿Sí? Su ciclo positivo. Durante el ciclo positivo, el receptor tiene que validar el dato. O sea que el receptor está esperando el flanco ascendente. Cuando detecta el flanco ascendente, dice listo, ahora tengo que leer el dato. Y lo lee recién ahí. ¿Sí? Luego, mientras el SDA mantiene su estado, tiene que leer el flanco descendente. Sí o sí. Vamos. Fíjense la diferencia entre la condición de start, el dato validado y la condición de stop. La condición de start tiene una transición durante un estado de clock constante, ¿sí? O sea, el clock se mantuvo constante mientras que el dato cambió. Durante un dato, ¿sí? La línea de datos no puede cambiar durante la transición esta del clock, ¿sí? Mientras que en un estado de stop, la línea de datos sube cuando la línea de clock ya se mantiene a nivel alto. ¿Entiendes? Y esa es la diferencia entre una señal de stop, un dato y una señal de start. ¿Sí? Entonces, no necesitamos mandar bit start y bit stop porque se maneja con diferentes condiciones, ¿sí? Que son el orden en el que se mueven las dos líneas. Es bastante rebuscado, pero es bastante eficiente. Tenemos solamente dos líneas, no tenemos que agregar overhead a la trama, ¿sí? Por lo menos a cada byte no hay que agregar un overhead, ¿sí? ¿Se entiende? Los datos que transmitamos por la línea SDA siempre van a ser bytes, o sea, siempre se transmiten tramas de 8 bits. A diferencia de WAP, como visto que podemos tener tramas de 5, 6, 7 u 8 bits, ¿sí? Y además podríamos agregar un bit de paridad.
Pueden ser múltiples bytes, la trama puede estar compuesta por múltiples bytes, pero siempre tiene que ser números enteros, o sea, múltiplos de 8, la cantidad de bits que vamos a enviar. Al final de cada byte, el receptor debe generar un bit de confirmación, avisando que el dato llegó. Ahí está el overhead, que yo recién dije que no había overhead, bueno, no hay overhead en el byte, ¿sí? No hay bit de start ni de stop, pero sí hay un bit de confirmación, que el dispositivo slave informa que el dato llegó correctamente. Para esto el transmisor libera la línea SDA, la que recupera un valor lógico alto. ¿Por qué? Si el transmisor suelta la barra sube de nuevo, ¿sí? Y queda en un nivel alto. El receptor lo que va a hacer es llevar la línea SDA a un valor bajo durante ese noveno bit, ¿sí? Entonces, para hacer una comunicación de un byte, tengo que mandar 9 señales de reloj. La novena es la que corresponde a que el slave mande ese bit de confirmación avisando que el dato llegó correctamente. ¿Se entiende? Después de la condición de start, el controlador va a transmitir una cabecera con la dirección única del periférico. O sea, va a transmitir el byte con la dirección del periférico. La cabecera esa va a ser de 1 o 2 bytes, según si estamos tratando de comunicar 7 o 10 bits de direccionamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que podía ser 10, pero no se usa mucho? Bueno, para poder transmitir 10 bits, voy a tener que enviar 2 bytes, porque no puedo enviar solamente 10 bits. O mando 8 o mando 16. ¿Sí? Para poder transmitir 10, la única forma sería mandando 16. Si las direcciones son de 10 bits, se comienza la cabecera con los bits 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? O sea, aquí elimino 5 bits y me quedarán los otros 10 para el dato de direccionamiento. Esta cabecera va a significar extensión de direccionamiento. Extension. Por lo tanto, ninguna dirección de 7 bits puede comenzar con estos bits, porque si no, se podría interpretar como que es una address extension, ¿sí? Las direcciones de 7 bits nunca pueden empezar con este valor. ¿Estamos? La cabecera también incluye un bit para indicar si la transferencia es una lectura o una escritura. Ahí está el bit que me faltaba. Teníamos 2 bytes, 16, menos 5, 11, menos 10 direccionamiento, me falta 1, era el bit para indicar si es lectura o escritura. Y ese bit también se utiliza en el direccionamiento de 7 bits, ¿sí? Porque me falta un bit dentro del byte de direccionamiento, bueno, es el bit que marca si es lectura o escritura. ¿Vamos bien hasta acá? Este sería un esquema de tiempo de cómo sería una transacción completa. Tenemos la línea SDA, ¿sí? Se da la condición de inicio y se manda los 7 bits de direccionamiento y el bit de lectura o escritura, ¿sí? De ahí, la estación slave me manda la CK y se manda a continuación los 8 bits de datos. Se espera el otro CK y se esperan otros 8 bits de datos. Y así yo puedo mandar n bytes, ¿sí? Indefinido, no hay un límite de bytes, hasta que se dé la condición de stop. Este será el esquema en un direccionamiento de 7 bits. En un direccionamiento de 10 bits, yo tendré la dirección de 10 bits partida en 2 bytes, donde este tendrá que empezar con la condición 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Voy a mandar 2 bits de direccionamiento, el bit de lectura o escritura, y luego mando los otros 8 bits restantes del direccionamiento. ¿Sí? No se utiliza tanto porque normalmente con 128 dispositivos para conectar es suficiente. ¿Sí? Y ahí se empieza a mandar los datos nuevamente byte a byte. ¿Se entiende acá? Hagamos un pequeño receso porque los bloques están durmiendo un poco. Paso a tomar un poco de agua y garganta está. Pausa. Digamos entonces. Veamos cómo haríamos para escribir un dato. Si el controlador necesita hacer una escritura de datos, primero va a enviar los bytes de esos datos después de la cabecera. ¿Sí? O sea, primero manda la cabecera, que es la dirección, más el bit que indica si es lectura o escritura, y luego va a empezar a mandar los datos que quiere escribir en el dispositivo slave. ¿Sí? El periférico, o sea, el dispositivo que va a recibir los datos, tiene que ir generando siempre los bits de reconocimiento. ¿Sí? De esa manera le indica al master que recibió el dato correctamente. ¿Sí? Si no recibiera yo el dato del bit de reconocimiento, bueno, sé que algo llegó corrupto,
anularía la transmisión, vería el estado de clock a reposo, ¿sí? E iniciaría nuevamente la comunicación desde cero. Sería lo que debería ser, o eso es lo que se debería programar, digamos, ya para realizar la transmisión de la manera más correcta. La transferencia termina siempre por decisión del controlador o porque el periférico no envía el reconocimiento del byte, ¿sí? Lo que le acabo de decir, si el periférico no me envía el byte ese de reconocimiento o de acknowledge, que me llegó del dato correcto, el periférico, el controlador termina la comunicación inmediatamente, ¿sí? Ya veremos si hace falta restablecerlo o no, pero en principio yo creo que en la mayoría de los casos lo recomendable sería, si la comunicación se canceló porque no me llegó el bit de reconocimiento, y bueno, yo debería volver a transmitir el dato del cero, ¿sí? Porque algo llegó incorrecto. Lectura de datos. Si la operación, por otro lado, ya no es una escritura, sino que es una escritura, el controlador continúa generando los pulsos del reloj para que el periférico envíe los datos, ¿sí? O sea, en este caso, igual que en SPI, los bits de clock el periférico los sigue generando. Pero a diferencia de SPI, el controlador primero manda el dato por el direccionamiento por el bus de datos, por el bus de datos, y luego deja libre el bus de datos y solamente comanda los bits de control para que el dispositivo periférico sea el encargado de ir poniendo los bits de datos uno a uno sobre la barra de datos. ¿Se entiende? El controlador en este caso va a generar los bits de reconocimiento después de cada bit que recibe, ¿sí? Para el último byte no genera un bit de reconocimiento y de esta manera el controlador le informa al periférico que se completó la lectura, ¿sí? A diferencia de la escritura, en la escritura el controlador decide cuándo dejar de enviar señales de reloj y de esa manera da por terminada la transmisión. En una lectura la comunicación la puede terminar simplemente no enviando ese bit de reconocimiento, ¿sí? Al no enviarlo, el dispositivo controlador periférico deja de enviar datos, ¿sí? Se puede iniciar otra comunicación y ya el periférico no va a seguir tomando control del bus de datos. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Más que menos o más menos que más? Este es un ejemplito que le voy a dejar para que lo hagan. Quieren que lo veamos. Porque no sé si vamos a tener tiempo. Supongamos que un controlador desea escribir 32 bits en un dispositivo y que se usa directamente 7 bits. ¿Cuántos bits realmente se deben enviar? A ver, 22 de 8. ¿Cómo? 22 más 32 de 8. 36. Primero, hay que enviar bytes completos. No puedo enviar 36 porque no se divide en 8. Tengo que enviar, primero que nada, 32 bits, que son 4 bytes. Y aparte, también habría que enviar el byte de direccionamiento, ¿sí? O de encabezado, y el direccionamiento más el bit de lectura de escritura. O sea, un byte más. Se deberían enviar, en principio, 40 bits, que son 5 bytes. El encabezado y los 4 de datos, ¿sí? Es lo que vimos en la grafiquita esta. No volvés. Ahora volvés todo junto. Pero es un contar de cada tecnología. Muy buen punto. Faltaron los acknowledge. O sea que tenemos un noveno bit en cada byte. O sea que hay que enviar 5 bytes, pero son bytes de 9 bits. Medio raro, como 12 me parece bueno. Pero bueno. Son 5 bytes más los 5 bits de acknowledge, ¿sí? O sea que habría que enviar 45 bits en total, ¿sí? En este ejemplo. Tenemos el encabezado, que tiene 7 bits más el read-write, y de ahí los bytes de datos. Y a cada uno hay que agregarle el acknowledge del periférico. ¿Sí? O sea que el controlador enviará 40 bits y el periférico devolverá 5 en total. ¿Sí? En total tenemos 45. ¿Cuánto es el overhead de la comunicación? Bueno, podemos calcular, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto es el overhead? Pero acá estamos considerando overhead a la confirmación. Todo lo que no es dato es overhead, por definición. Entonces, los acknowledge son overhead y todo el campo de direccionamiento, todo el campo de encabezado, que de hecho el encabezado es overhead, también es overhead. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tendríamos, en principio, de los 55 bits son 32 de datos y los otros 13 son overhead. ¿Sí? Son bits de adicionales. Para calcular el overhead proporcional, 13
dividido en los 45 por 100, ¿sí? Y obtenemos el overhead porcentual. ¿Qué me está diciendo esto? En principio, durante una transacción normal yo solamente tengo un bit de overhead, pero siempre tengo 8 bits de overhead, o 9 en total, en el primer byte de la transacción, ¿sí? Porque tengo que hacer direccionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo que pedir datos, no me conviene direccionar a void y pedirle 2 bytes. Direccionar a void te pido 2 bytes. Después a void 2 bytes. A void de nuevo y 2 bytes más. O de nuevo y 2 bytes más. No me conviene. Me conviene. Una vez que te direccioné, pido todos los bytes que necesito, ¿sí? Para hacer más eficiente el uso de base. Terminamos, listo. No necesito nada más de vos, de datos. Sigo con vos. Y así, ¿se entiende? Para de esa manera reducir el overhead, porque lo que más aporta ese overhead es el campo de encabezado, ¿sí? Que es justamente el direccionamiento. ¿Cuánto sería la eficiencia de la comunicación? Bueno, lo podemos calcular, ¿sí? ¿Estamos? Estos son temas que vimos en el primer práctico. Overhead, eficiencia. Sincronización del reloj. Bien. Hemos dicho que teníamos una línea de reloj, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que el reloj se mantenga sincronizado en todos los dispositivos? En una operación de lectura, ya hemos dicho que el controlador es el que va a generar la señal del reloj aún durante la transmisión del periférico. Pero puede suceder que el periférico no esté listo para enviar los datos. ¿Qué pasa si el periférico no está listo para enviar los datos? Porque puede ser que está haciendo una medición, puede ser que está respondiendo, qué sé yo, estaba capeando algún dato en memoria, entonces no está activo el dispositivo periférico y no puede responder el dato de inmediato. Si puede estar haciendo una conversión, por ejemplo, una conversión analógico digital, si es un sensor. Entonces, si el conversor no está listo, lo resuelve porque el controlador siempre revisa el valor de la línea SSL, la línea clock, después de liberarla para que vuelva al estado alto. O sea, el controlador, el dispositivo que maneja la comunicación, si bien está imponiendo el clock, bajando la barra todo el tiempo, cuando termina de enviar un dato, revisa que la barra haya vuelto a subir. Por las dudas, no se haya trabado en algún lado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el periférico retiene esa línea en nivel bajo, entonces el controlador va a esperar que el periférico la libere. ¿Sí? De esa manera, el periférico puede decirle al controlador: espera, me estás pidiendo muchos datos. No nos olvidemos que el controlador es el que maneja el clock. Entonces, puede ser que el controlador sea un micro que funciona a mucha más velocidad que el periférico. Entonces, yo le pedí 10 datos y me escupió 1, 2, 3, 4 y no tengo el quinto todavía y ya me lo está pidiendo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué digo? Bueno, no. Mantengo la barra abajo yo, la del clock, y digo: esperamos. Yo soy más lento. Espera un ratito, ya te acomodo los datos, ya te los amontono acá y te los voy pasando. Pero no sigas apurándome porque no te puedo responder. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la sincronización del clock. El periférico puede sostener esta línea, la línea del clock, en nivel bajo. Si bien es el controlador el que impone los ciclos de clock, en el último bit el periférico puede retenerla para de esa manera decirle al controlador que espere un poco. ¿Sí? Esto se conoce como clock stretching o estiramiento de clock. ¿Sí? O sea, como que el clock estaba clockeando, estaba togleando, ¿sí?, alegremente por la vida, y de repente el esclavo lo retiene. Lo retiene un tiempo para decirle: espera, estoy procesando, dame un ratito, cuando termina, suelta la boca. ¿Se entiende? Fíjense todas las bondades que tiene el hecho de el colector abierto, que cualquiera de los dos dispositivos puede manejar la línea sin interferir con el otro dispositivo. Es la única vez, el clock stretching es el único caso en el que el dispositivo periférico maneja la línea SSL. Siempre la controla el controlador, para la redundancia. Pero en este caso es el periférico el que maneja la línea SSL. Solamente la mantiene en nivel bajo durante el clock stretching. ¿Sí? Este es un ejemplo gráfico del clock stretching. Fíjense que en una comunicación normal tenemos los bits de datos y acá se manda la CK en el 9º bit de clock. ¿Sí? Se manda la CK y listo. Ahora, ¿qué pasó acá? Se mandaron los 8 bits de datos y luego del 8º bit el dispositivo slave sostuvo la línea de clock en nivel bajo. ¿Sí? Como el dispositivo maestro revisó y dijo: pará, yo soltó la barra y la barra no subió,
no la trajo de nuevo. Porque si la traía de nuevo iba a ser 9 bits. Bueno, acá el maestro, el dispositivo controlador, se fija si la barra volvió. Si la barra no volvió, dice, bueno, me están haciendo un clock stretching, espero. Cuando la barra vuelve, recién la vuelvo a traer para hacer el noveno ciclo de clock. ¿Sí? Y ahí me llegará la CK. ¿Por qué lo detengo en el noveno, entre el octavo y el noveno y no después del noveno? ¿Me ocurre? Es lo mismo. ¿Por qué el clock stretching lo hago acá? Entre el octavo y el noveno y no después de la CK. No, para no empezar otro byte completo. No, lo hago bien. Antes que termine el dato. Se tiene que procesar para ver si llegó con error. Para que de paso este clock stretching pueda utilizarlo como una forma de decir, no me llevo el dato, no te mando la CK. ¿Sí? Si no lo pude verificar el dato, es mejor esperar, decir, espérame, lo verifico y recién te mando la CK. ¿Sí? Al hacerlo de esta manera, tiene doble uso. Por un lado, el pedir tiempo para yo poder preparar los datos para enviar, como el decir, dame un segundo que lo analice el dato si me llegó bien. ¿Sí? ¿Entiendes? Y prácticamente una de las últimas cosas que vamos a ver es el arbitraje del bus. ¿Qué es lo que conocemos como arbitraje? Hemos dicho que en el bus de I2C puede haber varios dispositivos controladores y varios periféricos. Si hay varios periféricos no hay problema, porque los periféricos no controlan el bus. ¿Quién controla el bus? El controlador, que dice su nombre. Pero ¿qué pasa si hay varios controladores? Cada uno de esos controladores podría iniciar una comunicación al mismo tiempo, ¿verdad? Normalmente no sería lo común porque, digo, bueno, que cada controlador revise el nivel, el estado de la línea antes de decir, bueno, la agarro. O sea, básicamente miro el barra. Si la barra ya está viniendo para acá o ya bajó, no la agarro. Si no inicio ya una comunicación si ya hay otro proceso. ¿Qué pasa si da la mala pata de justo? En el mismo momento, los dos controladores inician la comunicación. En ese caso se va a lo que se conoce como condición de arbitraje. Un controlador siempre monitoriza el bus en el bus las condiciones de start y de stop para no iniciar una transmisión. Si otro controlador está utilizando el bus, sabe que otro lo inició, entonces no lo agarra, no toma posición del bus. Pero puede ser que dos intenten iniciarlo al mismo tiempo. Bueno, el arbitraje se realiza sobre la línea SDA exclusivamente. ¿Por qué? Porque la línea SSL los dos deberían hacer la misma secuencia. El clock es el mismo, ¿sí? Porque la velocidad del bus es una sola. El bus maneja una única velocidad. Entonces, dado que en la línea SSL es la misma, vamos a realizar el arbitraje sobre la línea SDA, que es lo que puede cambiar. Puede ser que uno quiera decir un dato y el otro otro dato. El controlador que quiere transmitir un 1 pierde el arbitraje y retira el pedido. ¿A qué me refiero con esto? Supongo que dos dispositivos han agarrado la línea al mismo tiempo. Entonces, los dos han bajado la barra juntos. Si los dos están transmitiendo 0, 0, 0, 0, está todo bien. Los dos transmiten simultáneo. Ahora, apenas yo diga, listo, quiero transmitir un 1, suelto la barra y veo que el otro la sigue agarrando y está transmitiendo un 0, listo, perdí el arbitraje. Suelto el bus, interrumpo mi comunicación y bueno, esperaré que se libere el bus para iniciar de nuevo. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, ¿y qué pasa si todos los datos eran 0 y ninguno transmitió un 1 y ¿qué onda? ¿Ninguno perdió? ¿Los dos han transmitido el dato o no? ¿Hay algún problema con eso? Si vos le tenías que decir 0 a él y voy yo y le digo 0, ¿hay algún problema? Él tenía que recibir un 0. Que se le haya dado vos al 0, que se le haya dado yo al 0, es lo mismo. Que tu 0 vale más que el mío, que mi 0 no vale. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo sabe? ¿Para qué necesitas saberlo? Vos necesitas recibir un 0. ¿Necesitas saber quién te dio el 0? El 0 es el 0. Listo. No hay diferencia. ¿Sí? Entonces, supongamos el caso extremo en el que durante toda la condición del byte no hubo una colisión no se dio la condición de arbitraje de que uno pierda, no importa. Supongamos que era una lectura. Bueno, después va a empezar a enviar el dato, pero el dato no se envió con direccionamiento. Los dos controladores van a asimilar el dato. Y los dos le hemos dicho 0 a él para que él nos diga 43.
Y bueno, él nos dijo 43 los dos hemos hecho 43, listo. Los dos nos vamos contentos. Yo quería decirle 0 para que él me diga 43. Él quería decirle 0 para que me diga 43. Los dos hemos dicho 0 al mismo tiempo y él nos dijo los dos 43 al mismo tiempo. No pasa nada. Ahora, si yo le quería decir 0 y él le quería decir 1, en el momento que era puesto el bit 1, dijo, me han ganado. Acá le digo 0. Es eso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende cómo funciona el lenguaje? Lo vemos gráficamente, ¿sí? Tenemos la línea de datos, la salida de data 1 y data 2 de cada uno de los dos dispositivos y la línea SSL. La línea SSL ya hemos dicho que los dos se establecen de igual manera, entonces no pasa nada. El bit de dato. En este caso, ambos transmiten 1, los dos han soltado la barra, entonces no se distingue. O ninguno de los dos dispositivos puede darse cuenta que hay otro dispositivo tomando el bus. Entonces continuamos. Ahora, los dos transmitieron un 0. No pasa nada de nuevo. ¿Sí? Porque coinciden en que los dos han soltado la barra, los dos han agarrado la barra en simultáneo. Ahora, cuando se da esta condición de que un dispositivo manda un 1 y el otro mantiene un 0, dado que las salidas son a colector abierto y tenemos resistencia pull-up, cuando cualquiera de los dispositivos controladores baja la barra queda abajo, aunque el otro la suelte. Porque el transistor a colector abierto no puede empujar la barra tiene que volver sola por el pull-up, ¿sí? O sea, el nivel 1 de tensión sobre la línea tiene que volver sola debido al pull-up. Si cualquiera de los dispositivos satura su transistor, ¿sí? El estado es 0. En ese caso, cuando uno puso un 0 y el otro un 1, este se da cuenta de que la línea sigue 0. Pero yo he puesto un 1, ¿por qué sigue 0? O sea, yo solté la barra, ¿por qué la barra no sube? Ah, hay alguien más que lo está agarrando, bueno. Me sale. ¿Sí? Interrumpo mi comunicación, lo intentaré después. ¿Estamos? Mientras que el otro dispositivo queda transmitiendo sin siquiera haberse enterado que alguien más salió. ¿Sí? Y se entera que alguien salió del grupo. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo funciona el arbitraje? ¿Queda claro? ¿Seguros? Ok. Bien. Existen 5 opciones de velocidad para el bit I2C, no hablamos nunca hasta ahora de velocidades. La velocidad estándar, que una de las más usadas es 100 kbps por segundo. ¿Sí? En realidad la más usada es la velocidad fast, que ya llega a 400 kbps por segundo. ¿Sí? Es normalmente la que mayores sensores utilizan. No es tan alta como el CPI, pero es una buena velocidad para transmitir datos. Después tenemos un modo rápido plus, ¿sí? Fast mode más, que llega hasta 1 megabit. Modo de alta velocidad, high speed mode, de 3,4 megabit. Y el más rápido es ultra rápido, ultra fast mode, de 5 megabits por segundo. Pueden ver que aún el más rápido sigue estando un poco por debajo del CPI. ¿Por qué? Porque las distancias para las cuales está pensado I2C ya son un poco más largas, ¿sí? Y tenemos capacidades para más grandes también. Y podemos conectar más dispositivos también. Entonces todo eso hace que la velocidad no pueda subir tanto. Pero me da otra versatilidad. Uso 2 cables. Chao, puedo conectar 127 periféricos. ¿Sí? Vamos a ver. Cambio I2C en SPI. Por cada dispositivo que agrego, un cablecito más. ¿Sí? Tienen cada uno sus ventajas y desventajas. El modo ultra rápido tiene 2 características que es incompatible con los anteriores. O sea, los dispositivos que funcionan con alta velocidad no pueden conectarse con alguno de los otros, mientras que los otros son configurables. Y básicamente es un modo de sobrelectura. Eso es lo que lo hace sobre todo incompatible. O sea, los periféricos que trabajan en UFM solamente sirven para ser escritos y no para ser leídos. ¿Entiendes? Bien. Limitación y desventaja que tiene I2C. Por un lado, al ser un bus de colector abierto que requiere resistencia pull-up, hace que el consumo de energía sea alto. O sea, todo el tiempo se está consumiendo energía de los dispositivos. Los dispositivos que están conectados todo el tiempo tienen que estar consumiendo energía desde el SC. ¿Sí? Entonces, genera un consumo más alto que otros protocolos. El direccionamiento es acotado. No puedo irme más allá de los 10 bits. ¿Sí? No puedo direccionar más dispositivos. Ustedes me dirán, bueno, pero no voy a conectar más de 128 dispositivos, 1024 dispositivos en modo extendido. No, pero cada fabricante que fabrica su sensor le da una dirección por defecto específica. Entonces, en algún momento se han terminado nuevas direcciones
y ya están todos ocupados. Ya es necesario que los fabricantes permitan la reconfiguración del direccionamiento para poder cambiar la dirección y no que yo compro un acelerómetro y un giróscopo y los dos funcionan con la misma dirección. Cuando quiero leer cualquiera de los dos me quieren responder. ¿Se entiende? Para evitar eso, los fabricantes tienen que implementar la opción de configurar la dirección del dispositivo. El rango de velocidades también es acotado, solamente tenemos 5 velocidades, a diferencia de CPI que podemos configurarla mucho más abiertamente. Y si un dispositivo se rompe y mantiene una de las líneas en bajo, el bajo queda inutilizado. Supongamos que algún dispositivo se rompió y quedó un corto masa en la línea, entonces el transistor, ese colector abierto, se cortocircuitó, se hizo un moco de silicio, nadie puede hablar por el bus. Es como que uno de los dispositivos quedó colgado de la barra, muerto ahí colgado de la barra. ¿Sí? Se colgó de la barra y quedó ahí y dijo, no, yo no me voy de acá. Nadie puede hablar, porque sí o sí es necesario que la suelte a la barra para que suba y podamos ver los bits. ¿Sí? Como uno se encaprichó y quedó ahí colgado, no puedo mandarlos. ¿Sí? Ese es un gran problema de compartir el bus. Si uno de los dispositivos se rompe y mantiene una de las líneas en bajo, ya sea el SSA, SDA o la SSL, el bus totalmente, todo el bus, ¿sí?, queda inutilizado. Nadie puede abrir. ¿Se entiende? La única opción es desconectar ese dispositivo, bajarlo de la barra, ¿sí?, y listo. ¿Se entiende la idea? Ok. Comparativa con el CPI. ¿Qué ventajas y desventajas tienen uno y el otro? Los dos son protocolos sincrónicos. El CPI tiene la ventaja de ser full duplex, mientras que el I2C es half duplex. ¿Sí? Yo no puedo enviar y recibir datos al mismo tiempo, tengo que primero enviar, después recibir. La cantidad de pines, el CPI utiliza 4 en principio para hacer una conexión punto a punto, mientras que I2C utiliza solamente 2, ¿sí?, independientemente de la cantidad de dispositivos que conecten. Las conexiones en el CPI pueden ser directas o encadenadas, mientras que en I2C es un compartido, ¿sí? Se conectan todos los dispositivos en paralelo al mismo bus. Los dispositivos son múltiples en el CPI sin haber un límite específico, más allá de la cantidad de patas que tenga el dispositivo. Y en I2C puedo conectar solamente hasta 128 en el modo común, 1024 en el modo extendido. Siempre en el CPI va a haber un solo maestro, ¿sí?, mientras que en I2C pueden haber varios controladores, lo que acabamos de ver. Las velocidades en CPI son más altas que en I2C. El CPI no introduce overhead, no tiene control de flujo, no tiene arbitraje, y todo eso sí lo tiene I2C. ¿Sí? El arbitraje es algo necesario debido a que este puede aceptar múltiples controladores. En este no es necesario tener ni control de flujo ni arbitraje porque hay un solo mando. ¿Sí? Y este sí introduce un overhead mientras que este no. Entonces podemos ver que este es más eficiente, ¿sí?, pero este es un poco más flexible, digamos. ¿Sí? Dependerá de la aplicación que queramos nosotros cuál optamos por utilizar. ¿Sí? Si tenemos problemas para pasar el cable, I2C. Si la cantidad de path y la cantidad de cable no es un problema, quiero velocidad, SPI. Dependerá de lo que tengamos que hacer específicamente. ¿Se entiende? Bueno, resumen. Hemos visto la interfaz I2C, que sirve para comunicaciones de corta distancia, no tan cortas como SPI, pero siguen siendo corta distancia comparadas con WARP y RS232. Es una comunicación sincrónica, half duplex, multipunto de tipo maestro-esclavo. Solamente utiliza 2 líneas para la comunicación, SDA, que es la línea de datos, y SCL, que es la línea de clock. Es simple y de bajo costo, ¿sí?, por el hecho de que utiliza justamente pocos pines. Utiliza un único bus con direccionamiento de 7 bits, 5 velocidades de operación, que las vimos recién, y un protocolo bastante simple con control de flujo, ¿sí?, y arbitraje, que genera un ligero overhead que puede ser significativo en función de la longitud de los datos que se estén trabajando, y que permite un arbitraje sobre ese bus para evitar la coincidencia de que 2 dispositivos quieran tomar control del bus al mismo tiempo. El arbitraje, de nuevo, es algo necesario debido a que este protocolo soporta varios controladores, a diferencia de CPI, donde hay un solo controlador y muchos periféricos. Y con eso terminamos.